buenas tardes. Javier Monroy les da la bienvenida a una nueva edición de Opinión 2020. Este programa que ya entrando en su tercera semana se constituye, según los comentarios públicos, en un referente, porque estamos abordando temas no solamente de política por el contexto preelectoral, sino en general temas de actualidad, con información calificada, ¿no es cierto?, contrastada. Acá tenemos mucho cuidado con las famosas fake news. Hacemos un fact-checking muy rápido y muy serio. En general hacemos también, abordamos temas que están fuera de la, no fuera, sino más bien que no son abordados con la seriedad o con el detenimiento que se debería. No solamente en temas de forma, sino básicamente de fondo, para tratar también de hacer algo de docencia y de educación ciudadana, que es lo que falta realmente cuando hablamos sobre todo de un tema de un voto informado. Así que estamos invitando a gente realmente de categoría, de calidad, con una expertise y una experiencia y una práctica realmente notable en el campo general de la gestión pública o privada también, ¿no? Son nombres muy conocidos, gente que aporta con sus ideas, vamos a decir así, con mucho calibre, y que constituyen un insumo, ¿no? Un insumo para toma de decisiones. Estamos acompañados esta tarde de Gustavo Pacheco, que es el presidente del Instituto Internacional de Gobierno. Él fue vicepresidente del Congreso Congresista en alguna época. Coincidimos cuando dirigía yo la oficina de comunicaciones del Congreso, de las 3 veces en que lo he sido, pero bueno, en una de ellas tuvimos una relación muy cercana, porque además manejaba yo el canal de televisión del Congreso, donde hicimos realmente una renovación de la parrilla muy importante para esa época, ¿no? Incluso llegamos a sacar un primer noticiero televisivo en la historia del Congreso, y eso fue reconocido también por la vicepresidencia que tenía en ese momento Gustavo Pacheco. Gustavo, buenas tardes, bienvenido. Un abrazo, Javier. Buena Navidad, mejor año nuevo. Bueno, igualmente. Comencemos de plano. O sea, por ejemplo, el día de hoy ya se ha designado a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, con titulares y suplentes, ¿no? Y da la casualidad de que Aldo Vázquez, que fue ministro de Justicia del gobierno anterior de Ollanta Humala, ha ocupado el primer puesto. Pero hay también otros profesionales que lo integran. No sé cómo ves tú. Había mucha controversia respecto a la calidad profesional o a los antecedentes éticos de muchos de los postulantes, y al final se ha tenido que recurrir a un proceso muy cuidadoso, porque recuerda que la primera vez falló, hubo un fracaso estrepitoso que llamó la atención, porque bueno, quienes han elegido a estos integrantes son las primeras autoridades de la República, pero finalmente tenemos una Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es tu opinión? Importante que la institucionalidad vertebre la democracia peruana. Y ya tenemos, ya parió Paula. Uh-huh. O sea, hay que ir viendo con tranquilidad, con generosidad, este paso que ha dado esta junta que preside el Defensor del Pueblo, uh-huh, ¿no? La comisión preparatoria de toda esta situación, en la que converge a la cabeza Aldo Vázquez. A mí me parece un hombre que éticamente no tiene ninguna tacha, académicamente no tiene ninguna mácula. Yo lo conocí en la Universidad San Martín de Porres. Uh-huh. Te estoy hablando de los años 80. Un hombre estudioso, vinculado a la democracia cristiana. Es un hombre cuya conducta he continuado siguiendo los últimos 30, 40 años. El proverbial Héctor Cornejo Chávez. Discípulo de Héctor Cornejo Chávez. Y de Carlos Blancas. Carlos Blancas Bustamante, que fue ministro de Trabajo también. Y que pactó con el APRA el gobierno del 85 al 90. Sí. En ese gobierno, tanto Wilfredo Pedraza, Aldo Vázquez, formaron parte de este gobierno que impulsó el presidente Alan García, y Carlos Blancas efectivamente como ministro de Trabajo. Siempre ha sido estudioso Aldo Vázquez, uh-huh, y éticamente siempre ha sido un hombre de conducta irreprochable. Éxitos para él. Uh-huh. Ahora vamos a hablar, ya tenemos la parte nominal, la parte formal, ¿no es cierto?, de esta Junta Nacional,
cuyo propósito era precisamente revertir toda esta realidad de incompetencia y de corrupción que había precedido, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Que hemos escuchado en estos vergonzosos audios. Ahora, ¿qué grado de confiabilidad le das tú a esta nueva institución? Y sobre todo, ¿crees tú que recuperarán la legitimidad y la credibilidad frente a la ciudadanía que está tan descreída, digamos, de esta institucionalidad tan débil en el Perú? Todo esfuerzo es importante. Hay dos formas de mirar este vaso. Hay quienes miran este vaso medio vacío y hay quienes lo ven medio lleno. Yo intento siempre ser optimista, yo lo veo medio lleno. Y me parece muy bien una institución que recién va a comenzar. Somos campeones en nuestro país en tirar piedras al primer cristal que asoma. Somos expertos en devastar, en tumbarnos unos a otros. Hay que dejar que hagan su trabajo. Y agradecer el trabajo que ha hecho el Defensor del Pueblo con su equipo, también está el Contralor, han habido otras gentes allí, que han estado viendo el presidente de la Corte Suprema, quiénes son las mejores personas, y los han calificado, pues vamos a dar un voto de confianza. Porque, por ejemplo, ahora que estamos camino del nuevo Congreso, y hay quienes esperan lo peor, ¿no? Todavía no los han elegido, ¿no? Somos así, es nuestra alma vespertina, no es un alma matinal. Bueno, pero ya parece una costumbre inveterada aquí, un hábito de la idiosincrasia peruana, ¿no es cierto?, comenzar con el marcador en contra, ¿no? Casi siempre. Ahora, justamente en el Congreso, ¿no? O sea, llama mucho la atención, porque el Congreso suspendido como tal, porque solamente tenemos una comisión permanente absolutamente limitada y restringida en sus funciones, se llegó a revelar el dato de que habían contratado a casi un centenar de personas en 3 semanas. ¿Y por qué no? La pregunta es ¿por qué no? Ya, la pregunta es ¿por qué no? Esta radio también, este canal también contrata gente. No, sí está bien, pero el contexto era si el Congreso como tal estaba suspendido y sus funciones restringidas, ¿cuál es la lógica de contratar más gente? A ver, vamos por partes. Primera cuestión, el Tribunal Constitucional en las próximas semanas, tarde, pero se va a pronunciar para ver si la disolución fue constitucional o inconstitucional, y habrá que actuar en consecuencia. Correcto. Entonces, el Congreso no está disuelto, está disuelto el Pleno del Congreso. La Constitución de 1933 y la del 79 preveían la disolución de la Cámara de Senadores, al revés, la Cámara de Diputados, pero no la de Senadores. En la Constitución del 93, voy a precisarlo de otra vez, año 33, año 79, Constitución de Víctor Rola y Eratorre, se podía disolver la Cámara de Diputados, pero no la de Senadores. Año 93, la Constitución vinculada al referéndum de Fujimori dice que se puede disolver el Pleno, pero no la Comisión Permanente. Entonces el Congreso no está disuelto y pueden contratar gentes. Otra cosa es que lo hagan para pagar favores a gente incompetente, pero contratar, claro que pueden contratar, es un poder del Estado. O sea, a mí me fastidia mucho, Javier, este cargamontón, porque no existen otros poderes del Estado que no sean 3. El Ejecutivo sigue contratando todos los días 2.000 millones de soles en consultorías. ¿Y quién habla de eso? El Poder Judicial contrata todos los días. ¿Y por qué el Poder Legislativo no va a contratar? Yo no sé a quiénes ha contratado, pero digo que sí puede contratar. Pero vayamos a la parte, ya que lo mencionas, a la parte formal de la Constitución. El artículo 134 habla de la disolución del Congreso, así que es una cosa que no se puede negar. Está disuelto el Congreso como tal y en su reemplazo está operando la Comisión Permanente. No es un reemplazo, es parte del Congreso. Parte de eso, ¿no es consecuencia, ¿no es cierto? Es como este consorcio, ¿no? Hay un holding que se ha fusionado entre Radio San Borja, Radio Disney y luego sale Radio Canal Identidad, pero es el mismo grupo, es la misma dirección. Claro. Entonces, no existen comisionados, existen congresistas. Ya no saben cómo llamar a los que se han quedado, que son 25, 26, 27, que forman parte de la comisión permanente. Pero tienen que ser congresistas, porque si no, no podrían ser parte de la comisión. No podrían ser. Así es. Pero hay gente que los llama excongresistas, los llaman comisionados. Son congresistas. Son congresistas, sí, en hasta regla. Hasta el 2021, hasta el 2020 que los van a sacar.
Pero ha adelantado algo Iberico, Sí. el expresidente del Congreso. Luis Iberico ha dicho, si es que el Tribunal Constitucional nos da la razón, lo que tienen que hacer es restituir a los congresistas que han disuelto. Ya. Porque esta disolución, desde mi punto de vista jurídico, Sí. es absolutamente inconstitucional. Desde mi punto de vista jurídico. Bueno, pero justamente, y vamos a hablar de ese tema, lo que sabemos, lo que estamos metidos en esto de la información, es que en enero el Tribunal Constitucional verdaderamente va a hacer una resolución en la que dice que la disolución del Congreso resulta inconstitucional, pero ¿En enero? pero lo que va a decir es el carácter, la naturaleza de esta resolución va a ser solamente exhortativa, que va a operar para futuro. Me es encanta. decir, la primacía de la realidad es la que va a salir, digamos, como argumento válido. O sea, es decir, no va a anular lo hecho. Lo Me hecho encanta. ya está ahí. Eso, Y esa restitución es imposible, digamos, de los anteriores congresistas. Manuel González, en ese contexto. Manuel González Prada, si estaría vivo, escribiría sobre esto. Esto es justamente ese pacto infame de hablar a media voz, ¿no? Sí, usted tiene razón, pero va preso. Sí, el Congreso tiene razón, el señor Olaechea, presidente del Congreso, tiene razón, y el presidente Vizcarra ha disuelto mal, el Congreso ha sido un golpe de Estado. Pero como existe, has dicho, la primacía, la prevalencia de la realidad, la sustracción de la materia, entonces esto es para el futuro, pero eso no inhabilita una acción de inconstitucionalidad, ¿no?, de infracción inconstitucional al presidente de la República. Si el Tribunal Constitucional dice eso, está claro que el presidente Vizcarra habrá dado un golpe de Estado. Bueno, pero eso plantea una serie de problemas, porque si en Montón. realidad esta resolución se va a dar en esos términos, quiere decir que, como dicen pues la gente de derecho, ipso iure, los actos de gobierno son ilegales o ilegítimos, lo cual no va a pasar según esta resolución probable que se haga pública. Puede ocurrir una batalla Y jurídica. que además el señor Vizcarra, dejando el Congreso, el Poder Ejecutivo, va a ser sometido a un proceso, ¿no? Precisamente en base a esta inconstitucionalidad reconocida por el tribunal. Bueno, vamos a esperar lo que dice el tribunal, ¿no es cierto? Porque si el tribunal dice, no, ha estado correcta la decisión del presidente Vizcarra, pues ya habrá que callarse. No, claro. Porque ya si el Tribunal Constitucional dice, no, esta ha sido una situación absolutamente normal, aunque la Comisión de Venecia ya anticipó que no es un uso regular, que es inusual que el Poder Ejecutivo haga cuestión de confianza sobre asuntos de reforma constitucional. Claro, pero si vamos a la semántica, que diga que es inusual no significa que sea incorrecto. Quiere decir que no es común, que no es frecuente. Es que la Comisión de Venecia es un alto comisionado. Claro, pero es un referente, ¿no? Es un referente mundial. Sí. Todos los gobiernos, Un amicus curiae. todos los gobiernos escuchan, leen y hacen caso de estos sabios, que cuando dicen es inusual están diciendo es incorrecto. O sea, que uno venga sin corbata, sin traje, sin terno a esta fiesta, no es ilegal, pero es inusual, pues usted no puede entrar así. Esto es lo que le están diciendo. Claro. Un componente ético, porque tampoco tiene vinculación jurídica, ¿no? Es vinculante. No, claro, por supuesto. Pero ya adelantó, ¿ah? Sí. La Comisión de Venecia ya adelantó. Sí. Bueno, pasando a otros temas que son de actualidad, se ha abierto un proceso al presidente Vizcarra por presuntamente haber tratado de inducir al voto, ¿no es cierto?, públicamente, diciendo que habría que votar por quienes apoyan la eliminación de la inmunidad. Ahora, eso es un argumento que está siendo presentado para procesar a Vizcarra, pero lo que decimos aquí es, él no ha dicho o no ha mencionado un nombre, un número, una lista, un voto preferencial por alguien, de tal manera de que esto es una idea muy abstracta, ¿no?, muy genérica. Entonces, ¿por qué habría que procesarlo en primer lugar? Él mismo ha pedido que se archive esta causa. ¿Qué opinas? Primero, en el referéndum del año 2018, él tuvo una activa participación en el referéndum cuando dijo sí, no.
Y el pueblo fue y votó sí, sí, no. ¿Cómo que no participa? Y ya está bien que el Poder Ejecutivo se mete en asuntos electorales. Ya está bien, ya está bueno ya. Porque el presidente de la República no ha dicho por quién hay que votar, pero sí ha dicho por quienes no hay que votar. Eso es una injerencia. Y es una forma de inducción. Es una forma de inducción. Dice, oiga usted, voten solamente por aquellos que garanticen que van a anular la inmunidad parlamentaria. Si se anula la inmunidad parlamentaria, no va a haber fiscalización. Lo que quiere es congresistas débiles. La inmunidad es para investigar justamente a los poderosos. Esta institución nace en 1400, 1500, 1600 en Europa, tanto en lo que significan las cortes en Italia, en los reinos de Italia, como también la Cámara de los Comunes. Es una protección de inmunidad para que no manden a matar a los delegados del pueblo, porque en aquella época los duques, archiduques, los marqueses mandaban a matar a los representantes a través de un fiscal que les encontraba un juez que, como ahora vemos, ¿no?, en la prensa todos los días, fiscales y jueces alineados con el gobierno. Eso pasaba en la Edad Media en Europa, y por eso surgió la inmunidad parlamentaria, para que nadie pudiera tocarlos en el ejercicio de sus funciones, no en sus latrocinios comunes, porque hay mucho delincuente suelto ahí, que usa la inmunidad como impunidad. Eso así no es. Ahora, mira, el tema del análisis del diseño constitucional y de la institucionalidad imperante en este país da para mucho. E incluso hay un exceso de diagnóstico, un sobrediagnóstico, ¿no es cierto? Yo le doy mucha importancia, lo tomo como con mucha referencia, lo que se llama la realpolitik, que es la política que ocurre en realidad por contraposición a lo que dicen las normas, ¿no?, jurídicas, la Constitución y la letra escrita, ¿no? En la realidad pasan otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo la Constitución habla de que es necesaria la división del poder en el Estado en tres partes, ¿no?, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en la práctica eso no se da. Incluso se habla, la Constitución habla también de que el Congreso es el primer poder del Estado, porque se supone que representa una serie de estamentos sociales. Eso está bien, pero en la práctica el poder, el ejercicio del poder como tal, lo tiene la Presidencia de la República. Tiene las Fuerzas Armadas, tiene el manejo de la moneda, tiene la política externa. Esa es una república presidencialista, tanto así que el electorado de este momento anda medio huérfano, ¿no es cierto?, porque está acostumbrado a que vea postulantes a la presidencia y de ahí tomarlos con el efecto de arrastre para ver por qué lista vota. Eso no existe en esta oportunidad. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, existen varios tipos de organización parlamentaria, constitucional y política. En el caso del Perú es un régimen semipresidencialista. No es absolutamente presidencialista porque el Congreso tiene la posibilidad de vacarlo. De hecho pasó con PPK. Lo iban a vacar al día siguiente y tuvo que renunciar. Ya estaban los votos. Entonces es semipresidencialista, no es presidencialista. Pero sí es verdad que tienen la chequera, tienen el dinero. Entonces manejan. En este momento los medios de comunicación son objeto de eso. Les otorgan cientos de millones de soles en publicidad estatal. Y entonces los medios de comunicación bailan al compás de la música que entona la filarmónica del gobierno. Ahora, dices en esa oportunidad, pero al parecer ha ocurrido en todos los regímenes anteriores. Me parece que siempre bailan los medios al compás de quien toca, ¿no? Porque poderoso caballero es don dinero. Bueno, pero además el Estado es el mayor contratante del país, ¿no? Entonces el Estado tiene dinero. Entonces sí es verdad. Honro a Fausto Alvarado, que ya está en el cielo. Así es, que en paz descanse. También fue vicepresidente y ministro de Justicia, vicepresidente del Congreso. Él decía que cuando teníamos la Constitución de 1979, la poderosa Comisión Bicameral de Presupuesto era la que, según la Constitución del 79, elaboraba el proyecto de ley de presupuesto general de la República del siguiente ejercicio, pero además lo aprobaba. O sea, no solamente aprobaba, sino que elaboraba. Desde el 93, la Constitución nueva, lo que hace es que es el MEF el que elabora y el Congreso solo aprueba.
sin poder tocar sus macrocifras. Entonces, antes sí era poderoso el Congreso porque ahí estaba el dinero y las exoneraciones. Ahora las hace el Poder Ejecutivo y no puedes tocar nada. No obstante, el presidente de la República siempre tiene un partido político propio, ¿no? Que se llama PGR. Es el partido del presidente. Presupuesto General de la República. PGR. Bueno. Pero bueno, sigamos hablando de ese tema que realmente apasiona y son los temas que deberíamos tratar, abordar con mayor asiduidad. Parece que están pidiendo un anuncio. Sí, ¿no? sí, sí, claro. Sí. No, parece que estamos entrando en arenas movedizas. Movedizas, ¿no? Espero que no estén pidiendo que votemos por alguien en particular. ¿Qué dice el letrero ahí? Bien, amigos, vamos a hacer un corte y ya seguimos con esta interesante conversación. Bien amigos, continuamos aquí en Opinión 2020, Javier Monroy en la dirección y conducción del espacio. Estamos conversando con el ex vicepresidente del Congreso y actual presidente del Instituto Internacional de Gobierno, que es una entidad realmente que ha ganado mucho prestigio en poco tiempo y que está convocando a los mejores expertos del país justamente en la formación política. A ver, ¿qué tal si nos hablas un poquito antes de seguir con el tema de fondo del diseño constitucional sobre el Estado? Gustavo, ¿qué es lo que están haciendo en el instituto? El año 2002, el presidente Alan García fundó el Instituto de Gobierno en la Universidad San Martín de Porres. Claro. El año 2005, el presidente del Congreso, Henry Pease, fundó en la Católica un Instituto de Gobierno. Y el año 2007 nosotros formamos el Instituto Internacional de Gobierno. Esa es la saga. Entonces hay 3 institutos de gobierno en el Perú que tienen este cuño. Nosotros hemos cumplido 12 años, vamos para el año 13, con alguna diferencia, algún matiz. Nosotros estamos más vinculados a la gobernanza, a las ciencias de gobierno, que a la gestión pública, porque tanto el Instituto de Alan García como el de Henry Pease se han convertido en institutos de gobierno y de gestión pública. Entonces hay mucho funcionariado que está trabajando asuntos de administración y gestión pública. Nosotros lo que trabajamos son las estructuras del poder. Lo que trabajamos es la gobernanza global, las estructuras de gobierno, viejos lobos de mar, preparando a las nuevas generaciones para que puedan entender cómo se maneja el poder.
De acuerdo. Ok, está muy bien explicado, muy bien resumido, y me parece que esa es la base del éxito que están teniendo ustedes en el instituto. Justamente este tema que has mencionado de la gobernanza me lleva a abordar otra vez el tema de la realidad versus los hechos, ¿no? Porque tenemos, según todos los expertos, una constitución política realmente de lujo. Es una constitución que es un referente internacional. Adelantada. Así es. Pero también tenemos, como se dice, es una constitución de casi de rango suizo, pero de cumplimiento africano, ¿no? Lo que se llama la anomia, ¿no? Es decir, la falta de cumplimiento de aquello que está escrito en una ley y que es de obligación, de obligado cumplimiento por la ciudadanía. Ahora, recordemos que el Perú es una república democrática, representativa, donde está el principio de autoridad, es el motor de la gestión, ¿no es cierto? Y que además tiene la obligación de cada vez más desarrollar políticas de Estado que sean de tipo incluyente o inclusivo, ¿no? Y que demuestre al mismo tiempo eficacia y eficiencia. Es decir, cumplir los objetivos, pero hacerlo además rápido y con el ahorro de tiempo y dinero o recursos que sea posible. Yo veo una distancia muy grande entre ambos todavía. O sea, esta es una economía de 200.000 millones de dólares, que es apenas el 0.3% en el PBI global. O sea, somos un país pequeño, ¿no es cierto? Pero necesitamos justamente tener una mejor gestión y una mejor gobernanza, que es el cuidado de todos los parámetros que tienen que ver con el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del Estado. Vamos a ver. Lo que dice el ilustre periodista Javier Monroy es que por un lado va el derecho, por un lado va la Constitución y por el otro lado va la realidad. O sea, los peruanos caminan por una cornisa y por el edificio se estructura la arquitectura legal, normativa, constitucional de lo que es la pirámide de Kelsen. Pero está claro que si no marcas la cancha, si no pintas la cancha, el fútbol, donde dices, este es el área chica, el área grande, este es el tamaño de la cancha, este es el tamaño de los arcos, este es el tamaño del balón, no habrían reglas para jugar claramente. Y ahora se ha inventado el VAR, porque la FIFA va por delante, y el VAR lo que permite es, en tiempo real, con la tecnología, permitir si es que hay jugadas que están fuera de lo legal o normativo por la FIFA, o lo normado por la FIFA. La Constitución es eso. Hay dos tipos de países: los países constituyentes y los países constitutivos. Hay países que quieren una constitución cada 3 meses, porque se desadaptan las constituciones. Estados Unidos tiene una sola constitución, una, y la enmienda, la reforma, que eso es lo que hay que hacer. Exactamente. O sea, no vale decir hay que cambiarla, o sea, cambiemos las reglas de juego del fútbol. No se puede. El fútbol es popular porque están claras las reglas. Entonces sí creo que tenemos que adaptarnos todos a la Constitución. A esta Constitución, que más que suiza, es asiática. Esta Constitución está pegada a Singapur, a Vietnam, a Malasia. Es más adelantada que Suiza. La Constitución peruana está viendo el Asia-Pacífico. Y esa fue una visión del presidente Fujimori en su día. El capítulo económico es impecable. Claro, a muchos sectores le fastidia, pero ha permitido que eliminemos la pobreza de 58-60% al 20%. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, en el sentido de que la Constitución ha permitido una serie de mejoras, progresos, avances, y sobre todo salir de ese estado negativo de inelegibilidad que teníamos. Éramos un desastre, éramos un estado fallido. Un estado fallido que prácticamente casi nos intervienen. Por eso, Javier, te invito a que siempre marquemos la cancha. La Constitución hay que respetarla. Por eso. No puede haber interpretaciones fácticas. Yo interpreto fácticamente, no, acá de facto nada. Acá de jure, pero acá, ipso jure, de jure, no de facto. Precisamente, acá vamos al tema en el cual yo también encuentro una contradicción, ¿no? Porque para mí esta es una constitución muy buena y hay que mantenerla, hay que reforzarla si es posible. Pero
encuentro doble discurso, un doble estándar, sobre todo en los políticos que están interviniendo en esta lista electoral, cuando dicen que ¿cómo es posible que quieran cambiar la Constitución esta gente de izquierda, ¿no es cierto?, estos terroristas, que el terruqueo además es un argumento que para la gente que sabemos es muy facilista, muy simplista, ¿no? ¿Quién va a estar a favor del terrorismo, por favor? Hay que eliminar a todos los subversivos y a todos los que pongan en peligro el Estado de Derecho imperante en esta república. Eso estamos convencidos todos. Pero, por favor, no me van a decir que defienden la Constitución tal como está, y es un ejemplo que siempre lo menciono porque es un ejemplo evidente de cómo no se cumple la Constitución, incluso por aquellos mismos que la defienden. Artículo 58 de la Constitución: la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. Muy bien, tenemos una economía de mercado a ciegas, salvaje, libre, con pocas regulaciones, que es en otro contexto lo que permitió, salvando las distancias, esta falta de regulaciones y de falta de control y de supervisión, lo que provocó la crisis global financiera del 2008 en Estados Unidos primero y después en todo el mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si defienden la Constitución, ¿por qué no hay una economía social de mercado, que es además la que defendía la Iglesia Católica, que es la que impera más en este país? Entonces, ¿en qué estamos? La economía sí necesita inversión, necesita traer riqueza, necesita desarrollar proyectos, necesita disminuir la conflictividad social, y todos tenemos que compartir ese tipo de visión y de objetivo. La sociedad civil tiene que ser activa y participante y contribuir a la riqueza nacional. Pero ahí tienes el caso de McDonald's, gente desprotegida completamente desde un punto de vista laboral. Por partes y cucharadas. Disculpa. Hablamos de hablamos de economía y hablamos de mercado. Adam Smith, ¿no? Adam Smith decía, ¿no?, desde Inglaterra, que el mercado regulaba solo, que la oferta y la demanda regulaban al mercado. El mercado corregía cualquier nicho de cualquier posible desviación de la sociedad. Luego viene Carlos Marx, que dice: no es el mercado, es el Estado quien tiene que regular. Y después viene Keynes. ¿No? Carlos Marx, alemán, Keynes, inglés. Y hace una mezcla, ¿no? Y entonces Keynes dice: no, ni tan, ni muy. Vamos a intentar ser eclécticos, y a partir de esta situación el Estado tiene que acudir socialmente, con un rostro social, a aquellos lugares donde no llegue el mercado. O sea, el Estado tiene que intervenir en el mercado o regular el mercado. El papel subsidiario del Estado, ¿no es cierto? Pero luego en los 70, en este siglo que ha pasado, 1970, viene la escuela de Chicago, Milton Friedman y compañía, y resucitan a Adam Smith, pero ya lo bestia, ¿no? Es el neoliberalismo, cuya receta es Chile. Y ahí está el fracaso de las AFPs. La receta es Chile. Y entonces el neoliberalismo, claro, recluye y reduce al Estado sin rostro social, y claro, te explotan en la cara. Porque el mercado, estoy de acuerdo contigo, no llega pues a toda la sociedad. El mercado llega, lo que quieren los empresarios, los grandes empresarios, no los emprendedores, es la carnecita, el hueso lo dejan. Y el hueso tiene que ser tratado por el Estado. Por eso el programa Juntos, que en su día impulsamos en nuestro gobierno, 2001-2006, empezó a ponerle el rostro social, porque con pequeños apoyos de dinero sacamos de la pobreza gente que poco a poco ha ido con una economía doméstica en una economía de escala, reduciendo sus niveles de pobreza, ¿no? Pero debe ser temporal. El mejor subsidio es el salario. O sea, si se genera empleo vía crecimiento, que ahora no tenemos, porque ahora crecemos poquito más del 2, cuando hemos llegado a crecer al 9,6, con Alan García, segundo gobierno. Con el presidente Toledo hemos crecido 7,5 en promedio. Entonces tenemos que recuperar esos bolsones de crecimiento en base a bolsones de confianza. Si es que no hay confianza, trust, no existe inversión. El dólar, el euro, siempre han sido cobardes. En cuanto ven una brisita, se escapan. Y recurren pues a los bienes de refugio, ¿no? Muchas veces también. Argentina, mira. Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, a ver, necesitamos un modelo
de captación de inversiones, de crecimiento de riqueza, de trabajo calificado. Necesitamos no un Estado pues elefantiásico, ¿no? Gigantesco, y menos un Estado empresario, porque eso ya fracasó hace mucho tiempo. Quieren crear ahora otro ministerio de infraestructura, sí, justamente se está hablando de eso. No existe el ministerio. El Estado no puede ser empresario de ninguna manera. Esto es un papel natural de la empresa privada, donde el Estado sí tiene que intervenir en el tema de la supervisión, los controles, que se cumplan las leyes, que los trabajadores estén protegidos y que, bueno, justamente se centre en estos núcleos y polos de desarrollo en aquellas zonas que están económicamente más deprimidas. El Perú es ese modelo. Yo tengo un libro que no he terminado, que se llama El Milagro Peruano. El milagro peruano tiene que ver con los últimos 25 años en los cuales el presidente Fujimori, corrigiendo los 90, permitió el primer piso de un país en desarrollo. El segundo piso lo puso Toledo, el tercero Alan García, y el cuarto lo puso Humala. Ahí nos hemos quedado, porque desde el presidente Kuczynski hasta hoy no hemos hecho nada. El presidente Kuczynski nos instaló en el infierno. Vizcarra es el administrador del fuego. Un poco dantesca esa visión. Dantesca es la sociedad en la que estamos viviendo. Por favor, dime una obra que haya hecho este gobierno en los últimos 3 años. No, sí, hay problemas con eso. Hay problemas con eso. Una obra. No, hay problemas con eso porque la gente de la calle... Y echaban la culpa al Congreso. El Congreso no hace obras. Lo que hace es, ya en el día 75, me parece, de la disolución del Congreso, lo que hace es decir, oye, ya, disolvieron el Congreso. Muy bien, entonces, ¿dónde está el resultado? ¿Dónde veo? ¿Dónde están las obras? Entonces se está dejando esto para después. Es un efecto de procrastinación, ¿no? De posponer los proyectos. He escuchado decir a algunos defensores del gobierno, es que este es un gobierno chiquito de transición. ¿Cuál transición? ¿5 años va a ser transición? Por Dios. Pero recordemos que el presidente Vizcarra presentó un proyecto para que todos se vayan, incluso él, y no fue aceptado. No, pues no. Claro. Eso es como el corrido mexicano que dice, porque estás, que te vas, y no te has ido. Pero bueno, a ver, el presidente Vizcarra, como administrador del actual gobierno, no ha podido desarrollar todavía los proyectos necesarios, a pesar de que recién se han dictado los decretos de urgencia. Entre ellos el fortalecimiento de salud, la promoción del bono de chatarreo, o qué sé yo. Pero el Congreso que viene también va a ser de transición. ¿Pero qué tiene que ver el Congreso con las obras? Por eso. Si se aprueban los presupuestos, se ejecutan. El nivel de ejecución presupuestal en un promedio está en el 45%. Pero es un desastre. En general el Estado es débil. Es lo que los gringos llaman un déficit de compliance o de cumplimiento, ¿no? Entonces, tenemos un problema de cumplimiento, de ejecución. Y eso no ha ocurrido en otros gobiernos. Muchas veces, pero recordemos también un poquito de historia. ¿Ok? Recordemos un poquito de historia. El año 2007, por primera vez en la historia de la República, las 2/3 partes del presupuesto general se trasladaron a los gobiernos regionales. Y eso, a pesar de que era un registro histórico... Política de descentralización. En la práctica no se desarrollaron los proyectos necesarios, sea por incompetencia profesional o técnica, o sea por actos de corrupción. Entonces, hay malos administradores también, o sea, hay una gran responsabilidad que no solamente del Ejecutivo, sino también de los gobiernos subnacionales. No, también son ejecutivos, pues. No, también los gobiernos regionales son ejecutivos. Deberían serlo, pero... Lo que pasa es que del 2001 al 2006 nosotros modificamos la Constitución y creamos los gobiernos regionales. Después, el presidente García lo que hizo es, efectivamente, descentralizar, desconcentrar, pero no se descentralizó, sino el gasto corriente. Pero las inversiones fueron muy estrechas y no hubo un traslado de recursos humanos calificados. Sí. Porque ¿cómo administras Huancavelica? ¿Cómo administras Ayacucho? Si no tienes gente que puede ejecutar el gasto. Si en Lima, en el Virreinato de Lima no se puede hacer, peor pues en el Tahuantinsuyo. A mí me hubiera gustado tener más tiempo para poder conversar, por ejemplo, de lo que yo considero el fracaso del proceso de descentralización y de regionalización, porque no ha servido para nada. Las regiones se siguen llamando por el mismo nombre. Había un cambio nominal de departamento a región, pero en realidad no hay regiones transversales, que era la idea original. Son departamentos. Sí, pues está mal. No existen regiones, existen gobiernos regionales. Eso. Pero que no hay ninguna región creada por ley.
Pero esperemos que en algún momento podamos conversar. Vamos a ver, sí, porque el Perú pues basta con manejarlo con 8 regiones, ¿no? O sea, no nada más, es cierto. Esa es una visión de Estado. Te felicito por tu programa. Siempre es complicado conversar contigo, pero siempre es un reto. Bueno, gracias Gustavo por la visita. Ya regresamos, amigos. Amigos, nuevamente aquí conectados con ustedes, Javier Monroy en la conducción y dirección de Opinión 2020, abordando los temas de contexto electoral, pero también los de actualidad. Nos acompaña en este momento David Velasco, candidato con el número 9 por Acción Popular. Bienvenido, David. Muy buenas tardes. Sí, bueno, sabemos que eres abogado, doctor en Derecho, tienes una formación académica muy buena, te felicito. Muchas gracias. Y entre otras cosas, lo que estás proponiendo es la eliminación del régimen CAS, no más discriminación en el sector público. Ese es un tema muy candente, muy vigente. A ver, explícanos, por favor. Efectivamente, el régimen CAS se creó hace poco más de 11 años. Con el ánimo de acabar con lo que era la explotación en el aparato del Estado, porque habían muchos trabajadores del sector público que estaban contratados bajo la modalidad de locación de servicios. Entonces el régimen CAS se crea como un sistema transitorio, pero repito, lleva más de 11 años. Y en este momento es un régimen que genera una suerte de discriminación dentro del aparato estatal, porque trabajadores que cumplen similar función pues tienen beneficios laborales distintos, ¿no? Entonces lo que proponemos es que progresivamente se vaya poniendo fin al régimen CAS a través de concursos. Debo mencionar que ya desde hace 2 años en E-Salud se ha ido pasando a trabajadores del régimen CAS hacia el régimen 728, justamente con el ánimo de ir poniendo fin a lo que es este sistema que, como repito, se creó simplemente como un mecanismo transitorio. Uh-huh. Ahora, veo que también estás proponiendo seguro de salud y jubilación para choferes de camiones, ómnibus, taxis y mototaxis. ¿Está dentro de las atribuciones? ¿Cómo lo desarrollas? ¿Cómo lo desarrollarías? Bien, nosotros hemos venido escuchando a diferentes sectores de la población, y no de ahora, sino desde tiempo atrás, porque nuestra labor partidaria
viene de muchos años atrás, y hemos recogido un clamor dentro de lo que es el sector del transporte, que no tienen ni seguro de salud ni de jubilación, y la principal preocupación para ellos es el tema de jubilación, ya que si bien en salud ahora ellos pueden ser beneficiarios del programa SIS, pero en el tema de jubilación ellos no cuentan con ningún tipo de seguro al respecto. En Bolivia existe un seguro que es facultativo para los transportistas, y creemos que adaptado a la realidad peruana se puede aplicar en nuestro país. ¿Cómo funciona en Bolivia el programa de jubilación? El transportista, cuando va al servicio, a la estación de servicio a cargar combustible, se identifica como asegurado. Entonces se le cobra un mínimo adicional por el pago de la pensión de jubilación a la cual está asegurado el transportista, y de esa manera él va pagando mensualmente. Si al final del mes no ha completado el pago el transportista, entonces ahí sí él tiene que hacer el pago directo, ¿no?, para completar la mensualidad que le corresponde. Es algo parecido a cómo funcionó la adquisición de taxis a GNB aquí en el Perú. Si usted hace memoria, el comprador del taxi, conforme iba cargando GNB en la estación de servicio, iba pagando la cuota mensual por la adquisición del vehículo. Algo parecido es el sistema que existe en Bolivia y que creemos que también puede ser aplicable en nuestro país. Correcto. Ahora, dentro de tu plataforma programática hay una línea en la cual estás absolutamente de acuerdo con el presidente Vizcarra, que es la eliminación de la inmunidad parlamentaria. A ver, explícanos, por favor. Sí, mi posición personal es de la eliminación total de la inmunidad parlamentaria. Como abogado, yo veo día a día que fiscales y jueces luchan contra la delincuencia, luchan contra el crimen organizado, y no requieren de un estatus superior al de la ciudadanía, como es la inmunidad parlamentaria, para cumplir a cabalidad su función. Entonces, cuando escucho a otros candidatos que dicen de que sin la inmunidad parlamentaria el congresista no va a poder cumplir a cabalidad la función fiscalizadora, pues yo me siento sorprendido, ¿no? Y yo creo que en este momento en que el tema de la inmunidad parlamentaria se ha convertido en un tema bastante sensible para el ciudadano de a pie, sería un excelente mensaje del nuevo Congreso, pues mostrarse ante la opinión pública como propenso a despojarse de cualquier tipo de privilegio. Y sería un excelente inicio de la corta gestión del próximo Congreso, pues votar a favor de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Bueno, pero quienes defienden la inmunidad dirían que entonces los representantes al Parlamento estarían de brazos cruzados o con las manos atadas, porque por ejemplo tendrían temor de denunciar a algún ministro, a algún alto funcionario del Estado, porque podrían entablarle algún juicio, y entonces la capacidad de control o de fiscalización del Congreso se vería pues limitada o eliminada, ¿no? ¿Qué responderías a eso? Claro, pero es parte de la función congresal. O sea, también, por ejemplo, un procurador, ¿no?, de alguna entidad pública está propenso a ser por ejemplo, querellado, ¿no?, o denunciado, o como repito, los mismos jueces o fiscales, ¿no? En tal sentido, yo creo que, tal cual lo he dicho hace unos instantes, en este momento, siendo este un tema tan sensible, sería muy positivo darle el mensaje a la ciudadanía de que el nuevo Congreso se despoja de ese privilegio. Bueno, evidentemente va a ser, si es que esto se aprobara, va a ser una medida absolutamente aceptada por la ciudadanía, por las mismas razones que apoyó la disolución del Congreso, ¿no? Porque ven a los congresistas
como gente privilegiada y que a veces están pues asociados a temas de corrupción, ¿no? O que tienen demasiadas joyerías, por ejemplo, ¿no? La verdad es que en realidad no es así. Si nosotros estudiamos bien lo que representa la función del legislativo, es una función necesaria sin la cual un Estado de Derecho no se puede desarrollar. Los congresistas necesitan ciertas condiciones, cierta protección, a diferencia de otros funcionarios del Estado, para poder desarrollar mejor la función de fiscalización y de control político en la medida en que exista pues lo que se llama el check and balance, ¿no? El equilibrio de poderes, y que puedan estar en las mismas condiciones para poder hacer gestión pública. No sé qué es lo que puedes comentar. Uh-huh. Efectivamente, el congresista tiene, como sabemos, la función legislativa y la función fiscalizadora. La función fiscalizadora, si bien ha contado, digamos, con el apoyo de la inmunidad parlamentaria, creo yo en lo personal de que puede desarrollarse sin tener ese privilegio. Es lógico de que se aplique algún mecanismo de protección a un funcionario del Estado tan importante como al miembro del legislativo normalmente, ¿no? Uh-huh. Y yo, bajo otro contexto, uh-huh, diría que sí estoy de acuerdo con mantener la inmunidad parlamentaria, pero yo repito una vez más, considerando la coyuntura actual, es que mi posición se inclina por la eliminación de la inmunidad parlamentaria, porque lo que yo busco es de cerrar esa brecha que distancia tanto al Congreso de la población. Pero lo que evidencia lo que acabas de decir es que, digamos, en tus propias convicciones y credos, sí te parece pertinente la inmunidad parlamentaria, pero como el pueblo está pidiendo otra cosa, te inclinas por ese lado. Esa es la definición del populismo. No es tanto porque el pueblo o sea, no es tanto decir, la voz del pueblo es la voz de Dios, o lo que el pueblo pide, el Congreso lo tiene que dar sin una reflexión previa. No. Yo a lo que me refiero es a que estamos saliendo de una situación bastante delicada. O sea, el próximo Congreso va a tener que tratar de reconstruir la relación entre poder legislativo y población, que llegó a un colapso, ¿no? En este año que está finalizando. Por ello es que digo una vez más de que bajo la coyuntura actual va a ser muy importante como mensaje del próximo Congreso, pues despojarse de este privilegio. Bien, ahora entrando ya al tema de la contienda electoral propiamente dicha y de las estrategias que cada candidato desarrolla, yo voy a hacer una síntesis de lo que me parece estar percibiendo, no sé si estás de acuerdo tú. Me parece que en general existe en el ámbito político de preelectoral, ¿no?, una ética de la deslegitimación del contendor, por un lado. Por otro lado, una narrativa del odio, porque esos son los mensajes cargados, y ahí está, por ejemplo, el terruqueo, ¿no es cierto?, de aquellos que no piensan como otros. Y en tercer lugar, ¿no?, una especie de mensaje mesiánico, ¿no? Yo soy el salvador de todos y por eso tienen que votar por mí. Ahora, mucho cuidado, porque hay muchos candidatos al Congreso que están ofreciendo cosas que no pueden ejercer porque no son parte de sus atribuciones, sino más bien son de carácter ejecutivo. ¿Cómo lo ves? Bien, se está ofreciendo mucho, estamos escuchando propuestas, se puede decir para todos los gustos, y sin considerar que estamos frente a un Congreso que va a tener tan solo 3 legislaturas. Entonces, estoy apreciando en algunos casos una falta de seriedad respecto a lo que se está proponiendo, y creo que debemos ser más serios. El elector también está advirtiendo quién es quién dentro de esta campaña, y por lo tanto también se está evaluando qué tan sostenibles son las propuestas
que se están planteando, y por tanto considero que el elector va a ser sabio y va a poder separar, digamos, propuestas serias de propuestas simplemente populistas. ¿Cómo hacer eso cuando se reconoce que el elector en general está absolutamente divorciado, distanciado, rechaza de plano lo político porque lo considera contaminado, no se identifica con él, no se siente representado, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de mensaje es el que se puede esperar? Básicamente cuando todo está basado en la emoción, ¿no? En la emoción, es decir, cómo te conectas con el elector a través de las redes sociales y qué impactos hay de regreso para que tú puedas tomar decisiones en torno a tu estrategia. Te queda poco tiempo, todo es cortado. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, nosotros somos gente de partido. En mi caso, yo vengo desempeñando en los 2 últimos años el cargo de secretario general del Comité Ejecutivo Departamental de Lima Metropolitana de mi partido, y por ello es que vengo teniendo un contacto directo con el poblador de a pie, con el poblador de las zonas más alejadas de Lima, no de ahora, sino de tiempo atrás, y por ello es que, como dije al inicio de la entrevista, he podido recoger lo que son sus necesidades, lo que son sus inquietudes y también las propuestas que ellos hacen como sugerencia de solución a los problemas que más los aquejan. Muy bien. A ver, estás exhibiendo el número 9 en tu lista. Tú en realidad estás convencido de la pertinencia del voto preferencial, porque hay quienes dicen que esto es realmente un harakiri para una democracia interna. O sea, ¿por qué? Porque ahora los partidos no se tienen que pelear solamente entre ellos, sino que la gente del propio partido tiene que pelear, combatir para ganar el favor popular. Efectivamente, en el caso de Acción Popular, nosotros predicamos la democracia interna con el ejemplo, y ello está demostrado, dado que no de ahora, sino de ya algunos años atrás hasta la fecha, nosotros venimos eligiendo a nuestros candidatos en las elecciones de cargos de representación popular con un militante, un voto. Fue así como se eligió al candidato presidencial y a la lista congresal en el 2016. Es así como se ha elegido el año pasado a nuestros candidatos a los gobiernos regionales y a las alcaldías a nivel nacional. Y es así también como se ha elegido, a pesar de la estrechez de los tiempos, a los candidatos al Congreso para esta actual elección. Bien, nos vamos a... Ya, amigos, estamos en el plano final del programa. Le deseamos al candidato todo tipo de éxitos y suerte en esta contienda, y como les decimos siempre, infórmense bien para votar bien. Seguimos en la próxima edición. Todavía no sabemos si vamos a tener programa, les vamos a avisar el día de mañana, es el último día. En todo caso, seguimos en sintonía con ustedes. Buenas tardes.